al 4, amén. Gloria al Señor. El libro de Hechos, capítulo 6, versículo 1 al 4. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Ya lo encontraron? Capítulo 6, versículo 1 al 4. Dice la palabra del Señor de esta manera, hermanos. Pónganse de pie. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuraciones de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración, en el ministerio de la palabra. Gloria al Señor, amén. Alabanzas al Señor, hermanos. Gloria a Dios. Tenga la habilidad de sentarse en esta hora. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Dice la palabra que en la iglesia primitiva el número había comenzado a crecer, pero también comenzó a haber lo que eran las murmuraciones. Eso es lo que llegó a acontecer en la iglesia primitiva. Y la murmuración, mis hermanos, dice que eran de los griegos hacia los hebreos. Esa era la murmuración que llegó a acontecer en la iglesia primitiva. Pero había una causa. ¿Por qué hubo esa murmuración? ¿Cuál era la causa de la murmuración? Entonces, usted sabe que la iglesia nació en Jerusalén y de ahí comenzó, mis hermanos, a expandirse. Y a medida que la iglesia comenzó a expandirse, mis hermanos, y el número comenzó a crecer, entonces las murmuraciones eran muy comunes. No era algo muy extraño, era algo muy común. Es decir, los problemas en la iglesia primitiva, mis hermanos, comenzaron también a crecer. ¿Por qué cree usted, mis hermanos, que comenzaron a haber los concilios? El concilio de Jerusalén del capítulo 15 del libro de Hechos de los Apóstoles. Fue un encuentro de la iglesia primitiva donde comenzaron a debatir ciertos temas para poder solucionar el problema que había acontecido en aquel entonces. ¿Cuál era el problema? El problema era de que los judíos a los gentiles le decían que tienen que circuncidarse. O sea, tienen que circuncidarse, pero alguien dijo, ya son bautizados. No importa, tienen que ser circuncidados. Entonces, el problema de todo ese encuentro justamente fue para debatir eso, mis hermanos, acerca de la circuncisión. Pero dentro de ello, mis hermanos, también comenzó a ver lo que era la solución del problema. Ya estaba el problema, porque comenzaron mis hermanos allá a decir, no, es que ya también Cornelio fue bautizado. Y entonces siempre era el problema de la circuncisión. Pero ahí mi hermano Pedro dice, no es justo que nosotros echemos sobre ellos carga que ni siquiera nosotros mismos hemos podido sobrellevar, que ni siquiera nuestros padres han podido sobrellevar. No es justo. Entonces ahí nace, mis hermanos, acerca de las 4 cosas que la iglesia del Señor en el Nuevo Testamento, ya en el tiempo de la gracia, que la iglesia tiene que hacerlo. Esas 4 cosas, mis hermanos, ¿es para qué? Para poderlo practicar. ¿Por qué nació esa solución? ¿Por qué nació? Porque había un problema y el problema era drástico, el problema era serio. Entonces, dentro de eso, la solución del problema fue: nosotros no podemos cumplir ni siquiera la ley y solamente ellos cumplan, que se abstengan de la adoración a los ídolos, que se abstengan, dice mi hermano, de sangre, que se abstengan, mis hermanos, de ahogado, es decir, de comer sangre
de animales que hayan muerto por naturaleza, por sí mismo, que no haya habido derramamiento de sangre y que también se abstengan de fornicación. Y dice que a los demás les pareció bien la solución y ahí, mis hermanos, a partir de ahí ellos comenzaron a cumplir esas 4 cosas en base a lo que es la iglesia. Por eso que la iglesia, nosotros, mis hermanos, no comemos morcilla. Eso lo hemos dejado porque está dentro de las prohibiciones para lo que es la iglesia del Señor. No comemos morcilla. Pero también, mis hermanos, nosotros no adoramos a quienes, a los ídolos. Nosotros no vamos y nos postramos. Es más, no somos partícipes de cada uno de estos acontecimientos de cada municipio, de cada pueblo. Porque cada pueblo tiene su santo, entonces nosotros no participamos de cada uno de ellos. Por eso dice la palabra del Señor en Hechos 15, 28. Vamos a leer del 27. Así que enviaron a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. 28. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo. Mire, ni siquiera al hombre, sino dice, porque ha parecido bien ¿a quién? Al Espíritu Santo. Y lo que llega a parecer bien al Espíritu Santo, mis hermanos, lo único que toca es hacerlo y ponerlo por obra. Porque eso no viene de parte del hombre, eso proviene de parte de Dios. Por eso dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo. Y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Es decir, que solamente estas 4 cosas tenían que ser necesarias para la iglesia primitiva. 29. Que os abstengáis de los sacrificios. ¿A quiénes? A los ídolos. ¿Cuántos mis hermanos se han abstenido hasta la fecha de la adoración a los ídolos, a los santos? Amén. Ahora ya no vamos en pos de ellos. Ahora nosotros adoramos al Dios vivo. Ahora nosotros adoramos y exaltamos a Dios en espíritu y en verdad, mis hermanos. Porque es necesario y tales adoradores Dios está buscando. Dice luego de sangre, ya le dije a mis hermanos, no podemos comer lo que nosotros llamamos morcilla. Y luego de ahí dice, de ahogado. Hay animales que ya le dije que mueren por naturaleza misma. Comieron mucha alfa, comieron otra cosa y que comienzan a hincharse. Y si el animal, hermano, no derramó sangre, pregunto yo, ¿se puede o no se puede comer? No se puede comer. Tiene que tener derramamiento de sangre, necesariamente. Aquí, hermano, no es que, no, eso voy a comer, no se puede comer animal que no haya tenido derramamiento de sangre. Y yo le decía en el día del ayuno, si más no recuerdo, póngale que un hermano tenga su animalito y se hinchó y se murió de esa manera. Y ya está muerto. Y entonces ahora ya la sangre está cuajada dentro de su cuerpo y la sangre ya está, mis hermanos, ahí estancada. Entonces uno dice, no, para no desperdiciar la carne, lo vamos a trasquilar a la llama, lo vamos ya hacer todo lo que toca hacerlo. Y lo vamos a comer, porque es grande el animal. Ya no se puede, hermano. A eso se le llama animal ahogado. No se lo puede comer. Tiene que tener derramamiento de sangre. Y lo otro, la cuarta prohibición para la iglesia primitiva, ¿ha sido cuál? ¿Qué es lo que dice? La fornicación. Y de fornicación. Es decir, hay que abstenernos de qué, hermano? De la fornicación. La fornicación va acompañada de ¿qué? Del adulterio. No hay adulterio sin antes no exista lo que es fornicación. ¿Cómo se adultera? Se adultera fornicando. Amén. Se adultera fornicando. Por eso cuando alguien dice, no, ha hecho el adulterio, pero ¿cómo hizo el adulterio? Fornicando. No hay adulterio sin fornicación. Eso va ligado, mis hermanos. Eso va acompañado. ¿A qué lo llaman, por ejemplo, lo que es el adulterio? El adulterio lo llaman a la alteración de un contrato establecido. Eso se llama adulterio.
Usted sabe, mis hermanos, en un contrato de bienes y raíces, cuando uno hace, entonces uno hace el contrato, un documento privado. En ese documento, mis hermanos, de contrato ya sea de alquiler, de anticrético o de compra y venta, hay unas cláusulas. ¿Y cuándo se adultera la cláusula? Cuando una de las partes incumple, ahí se adultera, cuando una de las partes. Entonces, usted sabe, yo soy casado. ¿Cuándo yo llego a adulterar mi matrimonio? Cuando, en este caso, mi persona llega ¿a qué? A romper ese contrato, adulterando. ¿Cómo lo adultera? Incumpliendo las bases fundamentales de lo que es el matrimonio. Estoy adulterando. Por eso que no hay adulterio sin fornicación. Y todo adulterio, mis hermanos, es, ya les dije hace un momento, rompiendo las cláusulas fundamentales de una base de un matrimonio. Así que si usted, hermano, el casado, comienza a mirar a alguien, entonces ya está en principios de ¿qué? Principios de adulteración. Así que aquí solamente ojos debemos tener ¿para quién? Para la pareja. Y si usted no tiene los ojos para la pareja, entonces ya está en los principios de la adulteración, en la planificación. Eso no se lo llama en derecho, mis hermanos, lo que es la alevosía, planificación, premeditación, algo por ahí, porque se tiene que preparar. No hay crimen, sino previa preparación del crimen. Entonces, todo eso, mis hermanos, el que está en eso está ya en principios de la adulteración. Pero volvamos, hoy es un culto misionero. Dice la palabra que escojan dentro de vosotros ¿a quiénes? A 7 varones. ¿Cómo tienen que ser estos 7 varones? Dice, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Hermano, esa es una base fundamental, ¿para qué? Para un liderazgo y un trabajo básico y fundamental dentro de la iglesia primitiva. Porque ahí viene, dice, de buen testimonio, volviendo a mis hermanos. Y yo le decía, en la iglesia primitiva hubo el problema. ¿Cuál fue el problema? Que las viudas, que las mayores eran desatendidas, no estaban atendidas. Y hubo una queja. La queja fue de la iglesia ¿de quiénes? De los griegos hacia los hebreos. Le decían, ustedes se están enfocando tanto en esta parte, pero están desatendiendo la otra parte. Hubo una queja. Por eso que mi hermano, los que son o los que tienen familia, lo primero es lo primero, mis hermanos. Lo primero es la familia. Y si tú deseas venir, por ejemplo, a un servicio de ayuno, a un servicio de vigilia, a un servicio de culto, lo primero y lo fundamental es que tengas atendido, ¿qué cosa? Tu hogar. Tú no puedes poner, mis hermanos, el ayuno por encima de tu esposo, que Dios se va a encargar. Dios no va a descender a cocinárselo para tu esposo. Dios no va a descender a cocinártelo para tus hijos. Dios no va a descender, mis hermanos, para poder preparar el desayuno. Dios no va a descender para hacer cada una de estas cosas. Lo primero es lo primero. Amén, hermanos. Amén, hermanos, ¿o no? ¿Cuántos atendieron a su esposa en esta mañana? Hasta los también desaparecieron. A ver, hermano, ¿cuántos atendieron a sus esposos en esta mañana? Hermano, eso es fundamental y es necesario. Porque tú debes mostrar buen testimonio. ¿En dónde tienes que mostrar buen testimonio? Primeramente, a los tuyos. ¿Tú quieres ganar a los tuyos? Pero sin hacer lo necesario y lo fundamental en tu hogar. ¿Quieres ganar a otras personas descuidando tu hogar? Yo le decía en el anterior culto misionero, hay que ganar a la familia sin hablar. Amén, hermanos.
Aquí no es que como que el quien más habla, no. Si tú quieres ganar a tus hijos, a tu familia, a tu pareja, demuéstralo con hechos. Hechos, hermanos. Hechos. En el caso de la esposa de David, era la esposa cuando David estaba yendo a matar, mis hermanos, no recuerdo el nombre, si me hace el recuerdo me ayudaría bastante, estaba yendo a matar, pero entonces ahí aparece alguien, aparece una mujer y va en pos de David. Y va, mis hermanos, o sea, ella hizo algo que ni el esposo lo había hecho. Ella fue y se postró delante de David y comenzó a llevar presentes y todo lo demás, mis hermanos, y halló gracia y salvó y ganó a los suyos. Amén. Salvó y ganó a los suyos. En el caso de en el caso del carcelero, cuando el carcelero veía que nadie estaba en la cárcel, entonces dice la palabra que él quiso agarrar la espada y quiso matarse. Pero se oyó una voz que le dijo, no lo hagas, detente, aquí estamos todos. Hermano, ese simple hecho hizo que el carcelero, mis hermanos, llegue a los pies del Señor. Pero no solamente él, también llegó a su familia. Llegó su familia. Nosotros queremos que lleguen todas las personas y a veces descuidamos lo más importante, que es la familia. Tú estás sentado en esta mañana feliz, contento, escuchando el mensaje de la palabra del Señor, pero la pregunta es, ¿tu hijo dónde está? ¿Tu hija dónde está? Tú puedes llenarte de la presencia del Señor, gozarte, danzar, hablar en nuevas lenguas, todo lo demás, pero ¿dónde están tus hijos? ¿Dónde están ellos? ¿Dónde está tu pareja? Queremos ganar, mis hermanos, pero a veces descuidamos lo más fundamental. Ese fue el problema de la iglesia primitiva. Ese fue el problema. Y entonces ahí pasa que los hebreos no llegaron a detectar el problema. Eso es lo que pasa. A veces nosotros no llegamos a detectar el problema. Y ellos no detectaron el problema hasta que alguien vino y les dijo eso. Y entonces encontraron la solución. Encontraron, mis hermanos, pero antes de la solución hubo la sugerencia. ¿Y cuál fue la sugerencia? No es justo que nosotros estemos aquí atendiendo a las mesas, no es justo que nosotros hagamos estas tareas. Y ahí viene la sugerencia. Escojan de vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría. En otras palabras, temeroso de Dios. A ellos encargaremos este trabajo para que las mujeres, las viudas, aquellas ancianas no queden en el olvido, no queden abandonadas. Ahí surge la sugerencia, mis hermanos, y les pareció bien y escogieron. Ya a partir del 8 comienza a aparecer los 7 varones. Aparecen en el 8, mis hermanos, y ellos comenzaron a atender el trabajo. Pero ahí sale la solución. La solución es, perdón, hermano, la solución fue escoger. Escogieron, se llegó a solucionar el problema de las mujeres, se llegó a solucionar, mis hermanos, el problema de la oración y se llegó a solucionar acerca de la predicación del evangelio, mis hermanos, en lo que concierne en la iglesia primitiva. Esa fue la solución. Una alabanza al Señor, hermano. Ahí más fuerte, le decimos al Señor. Por eso que me agrada cuando dice, y nosotros persistiremos ¿en qué? Persistiremos en la oración. Hoy es un culto misionero, mis hermanos. Entonces, si allá encontraron la solución ante un problema, también podemos encontrar la solución a este problema. Las misiones requieren de varias cosas. Requieren de varias cosas. Y si usted se dio cuenta, hermanos, por ejemplo, a la entradita aparecen unos letreros. ¿Cuántos leyeron, mis hermanos, el anuncio del letrero? ¿Amén? ¿Le pareció algo llamativo o no?
¿Cuál de ellos es usted? Porque hay hermanos que llegan a contribuir. ¿Cómo? Con las ofrendas. Hay hermanos que ayudan, mis hermanos. Hay otros que oran por los misioneros. Hay otros que hacen de otra manera el trabajo, pero todos contribuyen por la misión. Es decir que aquí nos necesitamos de todos. La obra del Señor te necesita y me necesita. La obra del Señor, aparte de ello, también necesita de ¿quiénes? De varones, voluntarios, dispuestos. Hermano, si lo trajemos acá a la palabra del Señor y nos dice, escojan de entre vosotros a 7 varones. Pregunto yo, ¿quiénes llegarían a cumplir los requisitos? De buen testimonio. Lo fundamental, de buen testimonio. ¿Hay buen testimonio? ¿Qué dicen, hermanos? ¿Hay buen testimonio? Debe darse cuenta de que nosotros somos cartas leídas, mis hermanos, ¿en dónde? Allá afuera. Usted lo que haga, mis hermanos, es una carta leída para aquellos que no conocen el Evangelio. Con el simple hecho de que usted viva, trabaje en un lugar, con el simple hecho de que usted tenga su negocio, camine por la calle, hable en la calle, es una carta leída que la gente dice, seguramente es cristiano. Seguramente es cristiano. Pero a veces las cartas leídas que somos nosotros, mis hermanos, en las cartas que nosotros damos mal anuncio a la gente. Y eso suele pasar, el mal anuncio que se suele dar. El mal anuncio es más llamativo que el buen anuncio, porque es donde la gente se llega a detener. Por eso que la gente dice, y cristiano todavía. Y va todavía a aquella iglesia de allá. Y aquí, mira todavía, bocón más todavía. Criticón más todavía. Es más, hasta mentiroso. Eso es lo que la gente dice, mis hermanos, allá afuera. Por eso que usted es una carta leída. Y yo le comparto una pequeña experiencia que yo tuve. Un momento, yo recuerdo, por una parte, un pastor dijo, soy cristiano, pero no soy tonto, no soy menso. Y a mí me tocó pasar algo. Un momento había un bloqueo y había una persona mayor que vivía ahí, estaba con su camioneta. Y yo le dije, porque eran los doctores quienes estaban bloqueando. Y yo le dije, déjele pasar, ya nosotros no hay problema, pero déjele, si vive ahí mayorcito, déjele pasar, no hay problema. Y la doctora se alteró, mis hermanos. Pareciera que los nervios se han cruzado los cables. Y comienza a decir, a mí me comienza a decirme, bocón más todavía, mira. Yo le dije, ¿en qué momento le estoy faltando respeto? Y usted me conoce mi forma de hablar y yo le dije, oiga, le dije, ¿y usted a eso fue a la universidad? Le dije, maricón, mira, discutiendo con una mujer. Porque yo le dije, ¿a eso va a la universidad? ¿Eso le enseñaron en la universidad a usted? Le dije, maricón, ¿qué esto, qué aquello? Yo le dije, usted exagera, le dije, yo en ningún momento le falté respeto a usted, le dije. Cuando uno va a la universidad va a formarse, porque son lugares de formación, mis hermanos, ¿o no? Son lugares de formación. La iglesia es un lugar de formación. Aquí, mi hermano, uno viene a que nos saquen lo malo y quede lo bueno. A eso venimos a la iglesia, porque el Señor viene a formarnos por medio de su palabra y nos forma nuestro carácter. Por eso que ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Pero yo sé que no todos pueden decirlo eso. Porque no en todos Cristo vive. En algunos usted vive. Usted sigue viviendo en sí mismo. Pero Cristo no vive todavía en usted. Entonces la doctora me dijo eso. Yo le dije eso, hermano. Yo no levanté la voz. Yo no le dije, no. Yo le dije,
Yo le dije, discúlpeme, pero usted pisó la universidad, le dije, usted tiene una formación diferente, parece que eso hizo peor todavía que... A veces, hermano, la verdad duele, ¿no? A veces la verdad duele. Entonces, hay un trabajo, mis hermanos, por hacerlo. Y necesitamos que todos pongamos manos a la obra en este hermoso trabajo. Una alabanza al Señor. ¿Cuántos están dispuestos a poner, mis hermanos, manos a la obra en el trabajo del Señor? Amén. Amén. Hay hermanos que se quejan. Eso siempre va a haber. Se quejan. Hay otros hermanos que no se quejan, que trabajan de forma silenciada. Hay un video que habla de un trabajo en equipo. Hay uno que jala la carreta y va jalando la carreta, ¿no? Porque era una subida, va jalando la carreta. Hay otro hermano que está sentado en la carreta, haciendo como el que maneja la silla de ruedas, ¿no? Con la mano ahí. Hay otro hermano que está en la parte de la espalda de la carreta, agarrado a la carreta y con los pies, mis hermanos, ahí abajo para que la carreta no avance. Hay otro que está en el otro lado, un poco empujando, mis hermanos. ¿Cuál de ellos es usted, hermano? ¿El que jala la carreta? ¿El que agarra la carreta para que la carreta no avance? ¿O el que está sentado en la carreta y cuando de vez en cuando mi hermano va ahí girando, ¿no? Ayudando un poquito ahí? Y cree que eso es suficiente, ¿no? Y dice, no, ya he trabajado, ahí va usted. Y el otro que está en el otro lado empujando igual. ¿Cuál de ellos es usted? Pero en este video no lograron avanzar lo que tenía que avanzar. Y aparece otra carreta, mis hermanos, al lado izquierdo, y esa carreta en la subida comienza a subirlo rápido. Y llegan a detectar el problema. Es que no todos trabajan. Pero si todos trabajan, mis hermanos, la solución sería rápido. Hay hermanos de esa manera, que son hermanos carretillas, hermanos robot. Carretilla porque no avanza sin que alguien no lo levanta. Hay que levantarlo. Porque por sí solo no puede avanzar. El hermano robot, que es aquel que hay que ir a darle la cuerda. Usted va y le da la cuerda a mis hermanos y comienza a avanzar. Avanza, 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 avanza y de repente ¡truc!, se para. Hasta que de vuelta alguien tiene que venir a de vuelta a girarle para que siga avanzando. ¿Con cuál de ellos usted se llega a identificar, hermano? Por eso yo le digo, si todos ponemos, mis hermanos, nuestro grano de arena, nuestro esfuerzo, nuestro tiempo, por las cosas, si todos nosotros, el trabajo sería diferente y sería más hermoso todavía. El de la carreta, mis hermanos, aquel que está como que ahí, ese siempre le pondrá el pero no tengo tiempo, pero esto, pero aquello. Dios no nos ha llamado a mis hermanos a ponerle el pero, o Dios llamó a alguien, mis hermanos, a ponerle el pero. Dios nos ha llamado es a qué, a poder trabajar, mis hermanos. Y el trabajo en el Señor es un trabajo arduo. Es un trabajo que se requiere de todos. Usted se imagina al Señor, mi hermano, yendo a la cruz del Calvario, pero ya estoy cansado. Me voy a descansar un momento. No. Sino que el Señor, con todo el cansancio que Él tenía,
el agotamiento de sangre, el agotamiento o el derramamiento de sangre que él ya había derramado sangre, con los látigos, mis hermanos, y todo lo demás, pero él seguía avanzando, porque él miraba la cruz del Calvario, mis hermanos, como el lugar de triunfo, el lugar de victoria, porque él sabía que allá iba a suceder algo grande. Y el Señor entendió todo eso. Por eso él mismo dijo, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hermano, si hay algo que tenemos que hacer nosotros, es la voluntad de Dios. No es la voluntad del hombre y no es la voluntad de nadie, sino es la voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad del Señor, hermano? A ver, iglesia, ¿cuántos quieren hacer la voluntad del Señor? Amén. Entonces, volvamos al ejemplo de la iglesia primitiva. Encontraron la solución. Pregunto yo, ¿aceptaron la sugerencia o no la aceptaron la sugerencia? Aceptaron la sugerencia. No hay cosa más hermosa, mis hermanos, que aceptar la sugerencia. Cuando le llegó el consejo a Moisés de parte de su suegro Jetro, ¿él aceptó la sugerencia o no? Aceptó la sugerencia, porque se dio cuenta que había una falencia. Se dio cuenta, hermano, porque la sugerencia o el consejo fue claro. Fue tan claro, mis hermanos, porque le dijo, haz esto, porque si no, acabarás tú y también el pueblo. Es decir, al final, todos terminarán cansados y todos terminarán desanimados. Y él aceptó la sugerencia. Por eso, hermano, es bueno aceptar la sugerencia. Y la mejor sugerencia que uno puede encontrar está en la misma palabra del Señor. Es lo que le decía anoche, la palabra del Señor es viva y es eficaz. Y es más cortante que una espada de doble filo. Si tú, con la palabra que tú tienes, eres eficaz en algo, ¿cuánto más con la palabra del Señor? ¿Por qué? Porque es viva. ¿Cuántos creen que la palabra del Señor es viva? A ver, hermano, ¿cuántos creen que la palabra del Señor es viva? ¿Es viva la palabra del Señor o no? Qué hermoso cuando ella misma nos dice, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hermano, ¿hace cuánto usted conoció el Evangelio? 20 años, 30 años, 15 años. Usted está envejeciendo, pero la palabra no envejece. Amén, hermanos. La palabra del Señor no envejece, sino que sigue siendo viva y sigue siendo eficaz. Eso es lo que hay que compartir con cada una de las vidas. Una alabanza fuerte a nuestro Señor, hermanos. Gloria al Señor Jesucristo. También, mis hermanos, miren lo que dice 1 Timoteo 3:7. También es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. El que no tiene buen testimonio, mis hermanos, de los de afuera, ese está propenso a caer ¿en dónde? En lazo del diablo. Si tú no quieres caer en lazo del diablo, entonces aprendamos a tener buen testimonio. Y el Señor, mis hermanos, te tomará en cuenta. El Señor. ¿Cuántos quieren que el Señor tome en cuenta, mis hermanos? Pero para que el Señor nos tome en cuenta, necesitamos tener buen testimonio. Gloria al Señor. Amén. En otras palabras, hay que servirle a Dios para poder resplandecer. El servicio a Dios, mis hermanos, es lo más hermoso que hay, porque cuando tú comienzas a servirle a Dios, comienzas a brillar, comienzas a resplandecer. Comienza, mis hermanos. ¿Por qué? Porque pasamos a ser luminares en el mundo. Hermano, el brillo que usted tiene, ¿cuál es el alcance de su brillo? ¿A dónde llega? A veces llega a uno mismo porque no llega más allá. El brillo de nosotros debe llegar a más allá, mis hermanos, porque le estamos sirviendo al Rey de Reyes y Señor
de señores. Amén. ¿Cuántos son felices sirviéndole al Señor? ¿A cuántos les deleita, mi hermano, trabajar por las cosas del Señor? Y hay una alabanza que dice, ¿no? Trabajar y orar en la viña del Señor. ¿Qué más dice? Si mi anhelo es orar y ocupado siempre está en la viña del Señor. Yo quiero cada día trabajar. Como dice, si ya se me fue la letra. Esclavo del pecado, libertad. Hermano, ese debe ser el diario vivir de cada uno de nosotros. Hay lugares, mis hermanos, que un mensaje los llegan a esperar ansiadamente. Ese mensaje. El problema siempre habrá, pero también siempre habrá lo que es la solución al problema. ¿Cuántos creen que, hermano, siempre va a haber la solución al problema? Ya le dije, en el Concilio de Jerusalén encontraron el problema, pero también detectaron cómo solucionar el problema, o sea, es decir, lo solucionaron. En el caso del capítulo 6 también detectaron el problema, pero también solucionaron el problema. Hay quienes les gusta solucionar y hay quienes les gusta multiplicar los problemas, ¿no? ¿De cuál de ellos usted se considera, hermano? ¿Del que soluciona o del que multiplica los problemas? Porque hay de todo, hermano. El que multiplica los problemas y el que soluciona el problema. Hay quienes van apagando el fuego y hay quienes van metiendo más leña al fuego, mis hermanos. Hay quienes más. Pero humanamente eso genera un cansancio. Pero en el Señor, mis hermanos, hay nuevas fuerzas. Los que esperan en el Señor, nuevas fuerzas tendrán. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Quiénes? Los que esperan en el Señor. Hermano, ¿cómo hay que esperar al Señor? Trabajando, caminando siempre para adelante, seguir siendo, mi hermano, un buen servidor para el Señor, no para el hombre, sino para el Señor, porque a eso Él nos ha llamado, a eso Él nos ha llamado. ¿Sabe una cosa, hermano? Mire, yo llevo, ¿cuánto? 15 años y medio en este ministerio. Claro, porque el 1 de agosto del 2010 es donde me posesionaron. 15 años de vida ministerial. ¿Tribulación, angustia? Sí. Pero siempre ha estado ahí, mi hermano, el anhelo y el servicio a Dios. Y eso es lo que debemos nosotros hacer, el anhelo y el servicio a Dios. Porque alguien confió en ti, mis hermanos. En mi caso, el que confió en mí fue mi pastor, Pastor Luis Galindo Guzmán, el que es misionero en Chile. Él es el que confió en mí. Él es el que me miró y dijo, bueno, instrumento útil me es este. Y me escogió, mis hermanos, me presentó y me aprobaron. En tu caso, alguien también confió en ti. ¿Quién fue el que confió en ti, hermano? Y tú lo tienes ahí, en tu mente. Alguien confió en ti. Y lo único que toca, mi hermano, es trabajar. Pero más allá, mis hermanos, el que confía a gran escala es nuestro Señor. Él es el que confía. Por eso dice la palabra del Señor, que ninguno que poniendo su mano en el arado, mire para dónde, mire para atrás. ¿Por qué? Porque esa persona, ese hijo de Dios, esa criatura, ese hermano en el Señor es apto. Es decir, tiene todas las condiciones necesarias para poder arrebatar lo que es el reino de los cielos. Tiene, hermano. No, pero pastor, yo soy mayor. No, tú tienes todas las condiciones y la capacidad para poder trabajar por el Señor. No, pero pastor, soy mayor. No, tienes todas las capacidades, todo. Y si tienes buen testimonio, amén, gloria al Señor. Y si tienes el Espíritu Santo, amén, gloria al Señor, porque tienes todo. Pregunto yo, mis hermanos, cuando usted era niño y su padre confiaba en usted, ¿cómo se sentía usted?
contento, feliz. Y la pregunta, ¿y ahora por qué no confía en sus hijos? ¿Y ahora por qué no confía en ellos? ¿Qué es lo que pasa? Hermano, el Señor ha confiado en nosotros. El Señor tiró un voto de confianza, mis hermanos, por ti y por mí. Porque Él dijo, mi hijo no me va a fallar. Amén, hermanos. No me va a fallar mi hijo. Y luchamos, mis hermanos, para no fallarle al Señor. Esa es nuestra lucha diaria. Luchamos para no fallarle. Por eso dice, también es necesario que tengan buen testimonio de ¿quiénes? De los de afuera. Y en Hechos 16:2 dice, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Dice, y daban buen testimonio de él. No hay cosa más hermosa que alguien dé un buen testimonio de tu vida. Hermano, hay que dar buen testimonio. Amén. Hay que dar un buen testimonio. Uno, por el bien tuyo. Y dos, mis hermanos, por las cosas del Señor. Porque las cosas del Señor, mis hermanos, es lo más valioso que hay en esta vida. Pero hay que abstenernos. Para dar buen testimonio hay que abstenernos de muchas cosas. En el caso de la iglesia primitiva, tenían que abstenerse de ¿quiénes? De los ídolos, de la carne, la sangre, de animal ahogado, de la fornicación. Y cuando llegamos a Gálatas ya tenían que abstenerse de otras cosas, de los deseos de la carne, entre otras cosas. Entonces hay que abstenerse, hermano. Y hay que seguir para adelante luchando, batallando. Entonces cuando uno entró, mi hermano, en el salón, uno entró y uno comenzó a leer que las misiones requieren de los que oran. ¿Cuántos oran por las misiones? A ver, hermano, ¿cuántos oran por las misiones? ¿Cuántos colaboran a las misiones con las ofrendas? Y ahí uno dice, no, ¿y por qué yo voy a ofrendar? ¿Por qué yo tengo que darle al Señor? Hermano, eso es necesario. En el caso de la iglesia primitiva, ¿qué hicieron ellos? Dice que ellos vendían sus propiedades para que el evangelio se predique, comience a expandirse. Eso fue la causa y la necesidad. Con los pies de los que van, con las iglesias de los que envían, con aquellos que trabajan, con aquellos, mis hermanos, que no se rinden, con aquellos que siempre apoyan en las buenas y en las malas. Y si todos hacemos eso, las misiones, mis hermanos, tendrían mayor éxito. Las misiones tendrían, mis hermanos, mayor fuerza. Y hay algo bueno, mis hermanos, conocer a nuestros misioneros. Eso es algo fundamental, conocer a nuestros misioneros. El misionero de Chile, por ejemplo, ¿cómo se llama? A ver, hermano, ¿cómo se llama el misionero de Chile? Pastor Dulio Mérida. El misionero de Argentina, ¿cómo se llama? Lucio Galindo. El misionero de Brasil, ¿cómo se llama? No estamos muy lejos de la historia. El primer misionero, por ejemplo, de Chile, ¿quién fue? El primero fue hermano Raúl Fuentes, ¿no? El primer misionero. Y luego de él, ¿quién fue? Pastor Miguel Vaca. Usted se está comiendo 7, 8 años. El pastor Miguel Vaca. Y luego del pastor Miguel Vaca, ¿quién fue? El pastor Gonzalo. Y luego del pastor Gonzalo, ¿quién fue? El pastor Dulio Mérida. El primer misionero en Argentina, ¿quién fue? Pastor Marcelo Calderón. El que le siguió a él, ¿quién fue? No, si le están comiendo uno igual, se lo comen todo, ¿no? Pastor José Luis Fuentes, el segundo misionero. Ahora, ¿quién es el misionero actual de Argentina? Pastor Lucio Galindo Guzmán. De Brasil, ¿quién es el primero y el único misionero? Julio Montesinos. ¿Perdón? Julio Montesinos. Hermano, es bueno que tú conozcas a tus misioneros,
Porque nuestros misioneros son nuestros representantes de cada uno de nosotros. El primer misionero que vino de Colombia a Bolivia, ¿cómo se llama? Ahí ya quedaron, ¿no? ¿Alguien recuerda? No. El pastor Ulises Rengifo. Ulises Rengifo, él fue el primero. Él estuvo, si no me equivoco, 3 años de misionero en Bolivia. 3 años. Y luego de él, ¿quién vino? Luego de él, creo que vinieron unos muchachos, ¿no? Unos jóvenes en su momento, Pastor Reynel Galvis. Luego también ahí vino Pastor Ramiro Herrera siendo jovencito. Porque eran 3 grupos, si no me equivoco, 3 jóvenes que volvieron. Y detrás de él, ¿quiénes vinieron? Creo que ya aparecieron ya lo que es el pastor José Correa, Eduardo Rodríguez. Después de Eduardo Rodríguez, ¿quién vino? Pastor Ramiro Herrera. Y ahí un poco más familiar, ¿no? Después del pastor Ramiro Herrera, ¿quién vino? Gabriel Álvarez. Luego del pastor Gabriel Álvarez, ¿quién vino? No. ¿Quién vino? Pastor Nelson Castañeda. Y después del pastor Nelson Castañeda, también como un apoyo, ¿quién vino? Jimmy Cardona. O sea, son los misioneros, mis hermanos, que han pasado. ¿Y cuánto de nosotros hemos orado por ellos? Amén. Lo primero, ¿no? O sea, hemos orado por ellos, porque la oración eficaz del justo puede mucho, hermanos. Eso es lo que hay que practicar como iglesia, y eso es lo que practicó la iglesia primitiva. Por ejemplo, en los 50 años, vino el pastor Ramiro Herrera. ¿Cuántos le conocen al pastor Ramiro Herrera? Cuando yo lo vi, hermano, al pastor Ramiro Herrera, con el simple hecho de verlo, te genera, mis hermanos, una sensibilidad o sea, como que no sé, o sea, verlo, hermano, ya como que una sensibilidad como que de llorar, porque le ves a este hombre totalmente diferente. Eso es lo que me pasó y me pasa a mí. Obviamente que hoy en día ya es muy, pero muy mayor. Hermano, mire, efectivamente, él fue el primer, como el misionero que le vino a traer al pastor Rudy Rodríguez. Y él fue el misionero, mis hermanos, según lo que yo había escuchado en comentarios, él fue el misionero que comenzó, bueno, no tanto que comenzó, sino él fue el misionero que dormía en las calles, que dormía en las plazas, tapados con cartones. Cuando llegó, dice acá el pastor Ramiro Herrera, ¿durmió en dónde? Durmió en la estación de tren. Y usted sabe, Uyuni no es que sea caliente, hermano, ya en un lugar cálido, te duermes nomás, no pasa nada. Te cuidas del rocío ya. Pero acá, hermano, es frío. Por eso yo le digo, hermano, si todos ponemos nuestra mano por las misiones serían diferentes. Problemas habrá, pero también habrá la forma de cómo solucionar esos problemas. Porque Dios nos va a dar, mis hermanos, la solución a esos problemas. Quisiera decirle algo, hermano, en esta mañana. ¿Quién fue ese misionero, hablando de pastor, quién fue ese pastor, mis hermanos, que le habló a usted? ¿Quién fue ese varón, mis hermanos, que hizo que el mensaje llegue a su vida? Algunos tal vez hayan llegado por el mensaje de un pastor, otros tal vez llegaron por el mensaje de algún hermano. ¿Usted recuerda, hermano, quién le habló? Mano Benito, ¿recuerda quién le habló? Pastor Johnny Rodríguez. Amén. ¿Quiénes más son antiguos? Allá la hermana, a ver, hermana Anabel, ¿quién fue el que le habló? Era muy niña. Amén.
Hermano Raúl, ¿quién fue el pastor que le habló, le hizo llegar a los pies del Señor? Pastor Julio Montesino. Ay, esa sí que no la sabía yo. Siempre creí que era el pastor Macedonio Quiñones. Entonces el primero fue el pastor Julio. Ah, amén. Hermana Lisette, pastor Macedonio. Hermana Juana, creo que no, pastor Macedonio. Hermana Flora, ¿usted? Pastor Juan Carlos. Amén. ¿Quiénes más son antiguos? Hermana Estanisla. Pastor Johnny Rodríguez. ¿Quiénes más? Hermana Marta. Pastor Johnny Rodríguez. Hermana Isabel. Pastor Johnny. Hermano, dice la palabra del Señor, acordaos de vuestros pastores. Haya lo que haya pasado, hermano, puede que algunos no estén en el ministerio. Puede que otros tal vez ya hayan partido. Puede que otros, mis hermanos, todavía siguen manteniéndose en el ministerio. Amén. Puede. Pero ¿por qué no orar por ellos, mis hermanos? Yo llegué a los pies del Señor con el pastor Juan Carlos Pardo en Yacuiba, siendo niño. Él fue, mis hermanos, el que llegó a conducir a mi familia. Aunque el primero en hablar ya como que de manera, el que dejó el mensaje fue el pastor Marcelo Calderón. Pero ya con el pastor Juan Carlos, ya mi familia llegó, mis hermanos, así como que del todo a la iglesia. Por eso es que cuando yo le miro al pastor Juan Carlos en esta asamblea que hemos tenido en Potosí, le miré al pastor Juan Carlos mayorcito, un poquito encorvadito, canosito, arrugadito. Hay cosas que te generan, hermano, dentro de uno. Y uno mira a mi hermano y uno dice, el trabajo de aquel varón no ha sido en vano. Y qué bueno, mis hermanos, es orarle siempre al Señor. Por eso cuando yo le miro a la hermana Lucy, por ejemplo, igual, en momento, alguna vez he llorado, por ejemplo, de ver a la hermana Lucy mayorcita, cansadita la hermana. Porque uno se da cuenta y uno dice, no han pasado en vano los años. Y uno lo mira a ellos en esa manera. Pero hoy, hermano, como dice la palabra del Señor, ¿no? Escoged de vosotros a 7 varones, y luego termina diciendo, y nosotros persistiremos en la oración. Quisiera que hoy, hermano, nos podamos acordar de aquel varón, de aquella hermana que te habló a ti para que llegues a los pies del Señor. Que no ha sido fácil porque éramos muy duros, ¿cierto? Algunos cerraron la puerta, algunos de otra manera. Pero hoy podemos decirle, Señor, voy a orar por ese varón. Si aún está en vida, Señor, guárdalo. Que siga, Señor, mi Dios, luchando, batallando en este camino. Y si ya partió, y si la familia sigue en vida, ora por la familia y dile, Señor, voy a orar por la esposa, por el esposo, por sus hijos, Señor. ¿Cuántos quisieran orar por ellos, hermanos? Amén. ¿Por qué no se pone en pie en esta mañana? Mano Johnny, ¿usted en el tiempo de quién llegó? ¿Quién fue el mensajero? Yo, en mi caso es muy especial. Yo conocí a Dios por medio de un trinitario, ¿ya? Entonces yo desesperadamente busqué al Señor. Yo visité varias iglesias de otras denominaciones, pero Dios me trajo un día aquí. Entonces estuvo el pastor Raúl Fuentes, y él me enseñó la palabra del Señor. Amén. ¿Cuántos quieren orar por ellos, hermanos? Amén. Amén. ¿Por qué no se pone en pie? Y si usted quiere arrodillarse ahí, hermano, hágalo. Esa oración que usted haga, mis hermanos, es muy importante para aquella persona, para aquel varón, hermanos. Amén. Es muy importante. Creo que hermana Pimpinela llegó en el tiempo del pastor Rudy, ¿no? El primer pastor. Llegó la hermana. Oremos, hermanos, en esta mañana para que Dios los guarde. Porque yo quiero que Dios los guarde. Como el primer misionero que vino de Colombia a Bolivia, aún sigue en vida, por si acaso, por si no lo sabía. Sigue en vida, mayorcito. Si no me equivoco, está cerca de los 90 años.
Soberano Señor Jesucristo, Rey de la Gloria. En este momento, Señor, te pido por aquel varón, Señor, que un día hizo llegar el mensaje a mi vida. Te pido, Señor, mi Dios, por el pastor Juan Carlos Pardo, que fue, mi Dios, ese enviado, ese mensajero, que llegó, Señor, mi Dios, al hogar de nosotros, y el resultado fue que nosotros lleguemos a tus pies. Pero también, Señor, mi Dios, te pido por su esposa, la hermana Lucy, una mujer trabajadora, Señor, donde a veces no había que comer, pero ella, Señor, multiplicaba esa olla, Señor, y nunca te decía que no hay, y nunca decía que no había nada. Te pido, Señor, mi Dios, que tú la guardes, dale salud, mi Dios. Aunque los años pasan, mi Dios, y el malestar del cuerpo uno comienza a sentirlo, pero guárdalo, Señor, dale salud, mi Dios. También te pido, Señor, en este momento por aquel varón, Pastor Lucio Galindo, el que miró algo en nosotros, Señor. Hoy en día, sirviéndote a ti, Señor, en las misiones en Argentina. Aunque ha tenido, Señor, muchas experiencias. En Cochabamba, Señor, hace años, donde se accidentaron su familia. Su esposa quedó, Señor, mi Dios, golpeado de la columna. Donde los doctores le dijeron, usted ya no va a poder volver a caminar. Y donde, Señor, mi Dios, llegaron a perder un hijo. Yo sé que tú lo has guardado, Señor, y guárdalos en las misiones. Guárdalo en la Argentina, mi Dios. Te lo pido en tu nombre. Algunas veces, Señor, hemos sido quizás tercos. Hemos sido, Señor, rebeldes. Algunas veces hemos presentado unos síntomas que no eran tan buenos. Pero sobre todas las cosas, guárdalos, Señor. Y puede, Señor, que algunos pastores ya no están, Señor, en el ministerio, pero también guárdalos, Señor, porque de seguro mediante él llegaron muchas vidas, Señor, mi Dios. Dales también salud, cuídalos, Señor, guárdalos, Padre eterno, Señor.